Hola a todos, soy Rubén Hilari. En esta ocasión les voy a hablar aquí desde el Alto, Bolivia, sobre un proyecto que ha sido emprendido por jóvenes aymaras, que es el proceso de traducción del Facebook en aymara. Eh, Así como muchos de nosotros sabemos que las tecnologías han avanzado en este siglo XXI y muchas herramientas digitales se han esparcido por todo el mundo y por todas las ciudades. Y, estas herramientas han sido muy atractivas para todos los jóvenes en diversos lugares donde tienen acceso a estas herramientas. Es el caso de los jóvenes aymaras aquí en el Alto, que es cerca de La Paz, es una ciudad nueva, donde muchos jóvenes aymaras migramos del área rural a las ciudades para estudiar y para trabajar. Allá por los años 2010, con un grupo de jóvenes nos preguntamos en qué situación estaban nuestras lenguas. Y coincidimos muchos de nosotros que cuando navegábamos por Google, cuando uno entra y escribe en su lengua, es muy probable que, además en ese tiempo, no se encontraba muchos contenidos, más que simples vocabularios. Entonces, empezamos a formar este proyecto que se llama Hackearo, Comunidad Virtual Aymara, para contribuir con contenidos y usar la lengua en el ciberespacio. Conseguimos buenos resultados, aunque al principio ha sido muy duro, porque habían muchas críticas de personas externas que decían, ¿por qué la aymara? ¿Para qué escriben? Eso sirve para el campo, no, eso sirve para los campesinos. Pero tuvimos que resistir y tuvimos que ponernos, cargarnos más energía para poder seguir trabajando. Y es así que llegamos más o menos 2010, 2011, 2012, y cuando un amigo nuestro del grupo viene y nos presenta sobre la posibilidad de traducir el Facebook a la aymara, ¿no? Y gustosamente todos, unánimes, dijimos que sí, vamos a apoyar en este proyecto. Entonces ahí es que se inicia el proceso de la traducción, que inicia con este compañero que va trabajando y va haciendo ensayos y nos muestra, y nosotros contribuyendo al respecto, aunque esos años eran muy mínimos los aportes que hacíamos, eran muy esporádicos, por lo menos cada mes, ¿no? Nos reuníamos y para ver, digamos, a ver qué resultados teníamos con las palabras que habíamos estado trabajando. Y principalmente en el año 2014, principalmente, empezamos a organizar más sistemáticamente este proceso de traducción que habíamos empezado, ¿no? Y dijimos, ahora esto se debe concluir para que pueda ya usarse tan pronto como se pueda. Bueno, es así que el proyecto se inicia y se va trabajando, y hasta el momento buscamos también qué programas han sido traducidas o qué programas se disponía en esta lengua. Entonces encontramos de software libre el Abi Word, pero nos preguntamos en ese momento, ¿quiénes usábamos Abi Word en aymara? Del grupo nadie, ¿no? Y nos seguíamos preguntando, ¿quién usaría? ¿No? Entonces ahí nuestra preocupación del Facebook inició. ¿Quiénes van a ser nuestros usuarios si es que traducimos? ¿No? Y ahí nos planteamos que la traducción, en primer lugar, una de sus características tiene que ser comunitaria. Deben participar cuantas personas sean posibles en este proyecto que prácticamente es voluntariado, ¿no?
Entonces, armamos y publicamos por las redes sociales y estábamos preocupados de cómo llegar a nuestros hermanos en las ciudades, ¿no? A nuestros hermanos en las comunidades, ¿no? Y bueno, más bien que los medios de comunicación se interesaron y publicaron más de 2 notas, ¿no? En la televisión, como también en los periódicos, ¿no? Entonces, visualizó el proyecto prácticamente para que más gente se pueda enterar. Tenemos entre los participantes 12 personas que trabajamos así a cara, ¿no? Nos reunimos, ellos son de diferentes regiones de la nación Aymara, no son pacajaques, son humasuyos, son de los Andes, son de Camacho, son de la Recaja, algunos son de los Yungas, algunos también que nacieron aquí en la misma ciudad, pero sí siguen siendo aymaras. Entonces, tratamos de reunir a todos ellos presencialmente. Luego, por las redes, pudimos contactar a personas de Lima, ¿no? A personas de Puno, de la Universidad de Altiplano, quienes también contribuyen con sus participaciones en este proceso de traducción. Algunos están en Estados Unidos, ¿no? Algunos están en Chile, algunos están en Brasil, ¿no? Ellos dicen, mira, mi abuelo hablaba así, mi padre hablaba así, yo cuando estaba en mi comunidad hablaba así, creo que tendría que ser esta palabra de esta manera. Entonces se va nutriendo de esa manera, ¿no? Y yo creo que esto de los participantes, ¿no? Es muy importante. Así ellos mismos, ¿no? Estas 12 personas que somos presenciales, o 15, algunas veces hasta 20 llegamos así presencial, ¿no? Y aparte de las personas que trabajan en línea, al menos ya tenemos más de 60 personas que de seguro van a usar, ¿no? La plataforma del Facebook, o ya están usando como traductores, ¿no? Y ellos van a esparcir la noticia. Y de aquí a un futuro queremos que el Facebook como plataforma sea visto, sea usado, ¿por qué no decir por todos los aymaras? ¿No? Por todos los aymaras, y eso también puede ser una motivación para los programadores, para quienes trabajan en sistemas, puedan trabajar ya otros programas, otras aplicaciones, ¿no? Directamente en Aymara. O también para otros grupos pueda servir este vocabulario que vamos a tener, que vamos a conseguir del Facebook, un vocabulario posiblemente sea la primera experiencia de tal magnitud, ¿no? Que se va a trabajar, que se va a distribuir para que se puedan trabajar, digamos, más grupos, más comunidades que puedan contribuir con más aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí en Bolivia estamos en una situación donde tenemos, entre comillas, podemos decir, un gobierno indígena, pero rodeado, ¿no? Por todos los blancos, ¿no? Eh, por la izquierda principalmente, ¿no? Ellos se hacen llamar indigenistas, ¿no? Quienes no son indígenas, pero tienen pensamientos que quieren proteger a los indígenas, sus derechos principalmente, su lengua, su cultura, ¿no? Pero creemos que no basta, ¿no? Con solamente discursos, ¿no? Desde el presidente, desde el vicepresidente, o desde el ministerio, o desde las instituciones que trabajan, ¿no? Todo el discurso se debe llevar a la práctica. Todo el discurso se debe volver tangible, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento estamos en ese camino, ¿no? En ese camino de consolidar la lengua en las nuevas tecnologías y mostrar a la población, primeramente a los aymaras, que somos casi más de 1.3 millones de aymaras solo en Bolivia, sin contar aymaras que están en Perú, aymaras que están en Argentina, aymaras que están en Chile, ¿no? Entonces, esta herramienta digital, creemos que va a llegar a estas poblaciones, a los aymaras que están en Bolivia, que están en otros países, ¿no? Y que también aymaras que están en otros continentes,
Europa, Estados Unidos, ¿no? O quizás Australia, quizás están con estudios, con becas, con trabajo, pero ellos van a poder ver su lengua, ¿no? En el Facebook Aymara. Hasta el momento tuvimos, como en todo proyecto, logros, como también retos, ¿no? Uno de los logros es reunir a estos participantes, al grupo de participantes, ya sea offline, ya sea online, ¿no? Ellos muy, eh, ¿cómo se podría decir? Con mucha identidad, trabajan en este proyecto, contribuyen, no serán una hora diaria de 8 horas, ¿no? De una semana entera, digamos, todos los días, trabajando todos los días. No es ese tipo de trabajo. Habíamos, cuando el Facebook te pide que puedas suscribirte como traductor, entonces ahí firmas un acuerdo electrónico que ahí estás para traducir voluntariamente. Entonces todas las personas realizamos este trabajo de manera voluntaria. No, nadie recibe ni un centavo, ni un penny, ¿no? Para poder continuar con ese trabajo. Para nosotros, ahí viene el reto de poder exigir al equipo. No se puede exigir. A ellos se les pide que puedan hacer lo posible, ¿no? En su tiempo libre. Y lo hacemos todos, cada uno de nosotros. Personalmente yo lo hago, este último, digamos, con algunos trabajos que tengo, no puedo dedicar, digamos, directamente a la traducción del Facebook por lo menos 2 horas diarias. Sino, yo diría, digamos, unas 2 horas a la semana, ¿no? O como 4, 8 horas al mes. Entonces, esto teníamos pensado presentar ya el año pasado, esto del Facebook. Entonces, esto es uno de los motivos, es una de las razones que va prolongándose, ¿no? Y bueno, decimos aquí en Bolivia, lento, pero seguro, ¿no? Entonces, estamos aún ansiosos para que este proyecto pueda ser concluido y para que se pueda mostrar a la sociedad aymara y al mundo entero que nuestra lengua vive, que nuestros jóvenes usan, que nuestros hermanos y hermanas usan la lengua aymara, ¿no? Y van a poder usar, digamos, en los diferentes dispositivos, ya sean laptops, ya sean PCs, ya sean los iPhones, ¿no? Configurado en aymara, ¿no? Y también van a estar ahí las personas que quieran aprender esta lengua como una L2, entonces podrán configurar también de la misma manera el Facebook en Aymara y podrán aprender vocabulario, palabras y contactarse con las diferentes personas. Amigos y amigas, les agradezco muchísimo por prestarme su atención. Espero recibir sus comentarios para que podamos nosotros como equipo reflexionar y para las personas que están interesadas en esta lengua podamos también ayudarles en sus necesidades. Muchísimas gracias. Y un hayaya para todos, quizás complementar en mi lengua. Hayal tataptawa taqi hilanakaro kuyakanakaro, acá YouTube ukana untasip katamata, acá Facebook aymara ukaja lurataskiwa, ¿no? Na tukuchataniwa, conoce tukutani, ukasti taqen pacharakiwa kitinakateja ka internet armantaktana, ka hausanyanak toquesa, ankusaste ka atamirinak toquesa, ¿no? Facebook aja, aymarata janiwa. Hayaya ki panay hilanak kuyakanaka, chamancha sisip kakinyani, taqe chaman pisarta sip kakinyani. Hayaya.